Listo, entonces regálenme, porfa. Acuérdense que vamos a tener los micrófonos cerrados. Si quieren al final, pues si quieren hacer algún comentario, pero en este momento vamos a tener los micrófonos cerrados. Cuéntenme desde dónde se conectan. Por aquí ya estoy viendo mensajitos dentro de la pantalla. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí Raimundo Evia, NutriRay desde Chile. Ah, mira, hablando de Chile. Súper bienvenido, tienes la cámara abierta. ¿Cómo estás? Tenemos a Yurani, hola, buenas noches, Yurani Marín Cardona, ginecóloga de obstetra de Medellín, Colombia. Súper, Yurani, creo que contigo ya me había cruzado un par de mensajes, creo que por Instagram, o no sé si en la sesión pasada también habías estado. Nutricionista integrativo y coach ontológico. Súper. Últimamente me han aparecido varios integrativos. De hecho, dentro del primer grupo tengo una persona de medicina integrativa y en el grupo 2 también. Eh, Nancy, hola, médico general en México. Bienvenida, Nancy. Jacqueline, hola a todos, médica pediatra, soy de Medellín, Colombia. Súper, otra paisa como yo. Espero que todavía se me note el acento. Lucero Morales, hola, buenas tardes, te vemos desde México. Saludos a todos desde México, AMR, súper bienvenidos. Sí, por chat, sí, Yurani, ya. Ay, como soy yo todavía quien contesta, obviamente, cada uno de los mensajes de Instagram y de WhatsApp, entonces, pues, algunos nombres me suenan todavía conocidos. Entonces, bueno, a todos de verdad, qué chévere tenerlos acá esta noche para hablar del síndrome de la bata blanca y cómo afecta este síndrome en el crecimiento de sus consultorios y cómo se convierte en un gran limitante para que ustedes puedan facturar más y lograr mejores resultados. Entonces voy a cerrar Instagram para que ya nos quedemos con las personas que tenemos en Zoom. Regálenme acá un segundo. Listo. Entonces, ahora sí, concentrados en Zoom, pues nada, bienvenidos nuevamente. Como les decía, la idea es que todo el tiempo, pues, si tienen preguntas frente a lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, porfa, para que las escriban a través del chat y así pueda irles dando respuesta y retroalimentación en el proceso. Bueno. Entonces, bueno, digamos que esta sesión se llama Deja de sufrir del síndrome de la bata blanca y evita perder dinero en el consultorio. Y es un poco el mensaje que les he dado durante todos estas semanas en este nuevo grupo, digamos que se abre el día de hoy. Hoy damos inicio, damos apertura al tercer grupo de la mentoría Factura Más, que ya les voy a contar al final un poco más sobre este proceso. Espérenme un segundo acá, termino como de organizar. Listo. Entonces, pues para quién está dirigida estas sesiones, pues si eres médico profesional de la salud y tienes como objetivo aumentar los ingresos de un consultorio, pues esta sesión es para ti. Si ves que, digamos que no tienes ninguna relación con el sector o si no eres ni médico ni profesional de la salud o al menos no trabajas para alguno de estos, pues digamos que la información que voy a entregar durante toda esta sesión, pues seguramente no va a ser útil. Entonces te invito pues a que reevalúes si te mantienes o no en el proceso. Por lo que vi, digamos que los chats, veo que todos en este momento participan, así que de nuevo, bienvenidos a esta sesión. Siempre empiezo diciéndoles que he visto durante todo este tiempo trabajando con y para médicos del área de la salud, cómo ustedes pueden haber logrado muy buenos resultados, incluso sin tener ni idea de temas comerciales o sin tener ni idea de temas de negocio, porque tengo claro que la mayoría, digamos que de todas las carreras enfocadas en el área de la salud, ninguna profundiza en estos temas. Entonces siempre les digo que se imaginen si ustedes han podido construir hasta ahora lo que hoy tienen, si han podido vivir
de sus profesiones. Seguramente muchos ya hoy en día tienen negocios que son considerados negocios exitosos. Entonces imagínense todo lo que podrían hacer ustedes si pudieran lograr entender una estrategia comercial y poder construirla para hacer crecer el consultorio de salud. Entonces, seguramente los resultados que obtendrían serían muchísimo mejores que los de ahora. Digamos que y digamos que sería muchísimo más fácil alcanzar esos objetivos que ustedes tienen. Yo he visto en todo este tiempo médicos y profesionales de la salud que se han dedicado a delegar esta responsabilidad un poco a terceros. Muchos creen que simplemente con contratar una agencia de marketing digital ya tienen el tema comercial resuelto. Y ya me empiezo cada vez más a encontrar personas que se dan cuenta que definitivamente no están logrando los resultados que están esperando. Y esto se trata a que, pues debido a que no hay unos objetivos claros y esos objetivos muchas veces, digamos que no parten de lo que ustedes como profesionales independientes quieren lograr en sus carreras. Entonces, lo primero es que ustedes tengan muy en claro cuáles son sus objetivos, a dónde quieren llegar y finalmente entonces empiecen a transmitir eso para que puedan lograr los resultados que esperan con los pacientes que ustedes están queriendo atraer. Ese es otro tema de otra sesión, no lo vamos a tocar acá, pero digamos que siempre me gusta dejar muy en claro que todo este proceso tiene que nacer de los propios objetivos de ustedes. Entonces, un poco para quién es esta sesión de prueba de mentoría o de mentoría de prueba. Entonces, lo primero es que si eres médico profesional de la salud, como se les mencionaba ahorita, si ya tienes un consultorio funcionando y quieres crear estrategias para vender más, o al menos que ya tengas claro que vas a construir un consultorio o ya estás a punto de abrir tu consultorio, porque para esos médicos que han decidido que permanecen, digamos que trabajando para una clínica o para otra empresa, digamos que no sería tan útil esta información y por eso me gusta dejar claro que es para esos médicos y profesionales de la salud que ya tomaron la decisión de tener su negocio propio, su consultorio propio. Y si estás dispuesto a dedicar tiempo para construir tu negocio. En todo este tiempo sí me queda súper claro que hay muchos médicos y profesionales de la salud que definitivamente no quieren dedicar tiempo a su negocio y si no, pues van a hacerlo, sino que lo van a delegar al 100%, pues digamos que tampoco valdría la pena estar en esta mentoría. Entonces, si tú crees que cumples con estas tres características, bienvenido nuevamente a la sesión y te invito pues a mantener. Pero si definitivamente no cumples con estas características, te digo que este espacio de verdad no va a ser para ti. Es muy importante que si tú crees que tu negocio o tú no necesitan vender más, pues definitivamente también es un factor para no permanecer. Yo siempre creo que aunque ustedes estén en su parte, digamos que muy avanzada de su carrera profesional, un esquema o un proceso como esto siempre les va a funcionar porque a pesar de que ya tengas toda tu jornada completa, a pesar de que ya estés trabajando todas las horas del día y estés lleno de pacientes o full de pacientes, como decimos normalmente, siempre hay una opción de hacer una reconfiguración del ingreso, de darle la vuelta y de empezar a ver cómo puedo lograr mejores resultados con lo que hoy tengo. Y eso es parte de lo que trabajamos en todos los procesos conmigo. Entonces, nuevamente, pues bienvenidos para quien cumplen con estas características y estoy segura que para ustedes este proceso, digamos que les va a ayudar o va a ser un muy buen inicio para que entiendan cómo funciona todo este proceso de generación de mayor facturación. Entonces, para hoy tengo, digamos que tres metas o tres temas que quiero que revisemos. El primero es lo que yo llamo la ecuación básica de la venta. Lo segundo es entender el síndrome de la bata blanca y entender por qué este síndrome de la bata blanca es una gran limitante para que ustedes puedan crecer y cómo lo que hace cuando lo tienen es que ustedes, digamos que empiecen a perder dinero, que ha sido un poco el mensaje de estas semanas. Y finalmente siempre me gusta dejarles algo que puedan implementar, algo como lo que yo denomino los pilares de implementación rápida para que no pierdan dinero en su consultorio de salud debido obviamente a todo este síndrome de la bata blanca. Entonces,
Antes de empezar con el tema, siempre me gusta contarles yo por qué hablo de esto, yo por qué termino hablando de todo el tema de factura más o de generación de ingresos para los consultorios de salud. Yo no soy médica, yo no soy profesional del área de la salud, siempre me defino como una loca administradora que hace 10 años decidió empezar a trabajar primero para médicos. Fui contratada por una sociedad de oftalmólogos que estaban haciendo en Bogotá y querían, digamos, que estructurara ese nuevo negocio. Yo pensé que era un tema, digamos que una transición de lo que yo estaba viviendo en mi vida, acababa de tener un bebé o tenía un bebé muy chiquito y quería un poco como de independencia y pensé que iba a ser algo transitorio de un par de meses, simplemente donde nos servía como en los dos lados. Finalmente duré 10 años administrando esta sociedad. De forma paralela, entendí que los médicos definitivamente necesitaban ayuda en esos procesos de administración y gestión de sus negocios y decidí montar un outsourcing administrativo contable y cada vez se fue yendo mucho más para lo comercial. Muchas veces me llamaban para temas contables, para temas tributarios, porque tenía un equipo, digamos, que se encargaba de todo esto, pero cuando llegaba a entender me daba cuenta que el negocio no tenía estrategia, los médicos no sabían hacia dónde iban, no tenían unos objetivos claros y ahí empieza todo mi trabajo, digamos que uno a uno con estos médicos para ayudarles a crecer. Cogí negocios que estaban a puertas o tomando la decisión de cerrar y dejar de existir. Cogí negocios en donde estaban apenas uniéndose los médicos, profesionales de la salud que llevaban muchos años trabajando. Y así empezó toda mi experiencia. Lo que sí me quedó claro desde el inicio es que ni mi carrera, ni la experiencia que yo había tenido, tanto en áreas comerciales, de mercadeo, y ni pues obviamente lo que había estudiado en administración, en gerencia de mercado y demás, nada de eso me daba garantía para hacer un proceso, digamos que mucho más rápido. Entonces siempre pensaba que si para mí, siendo administradora de empresas, sabiendo que esta era mi formación, había sido un proceso duro, pues digamos que me ponía del lado de ustedes y entendía que los procesos de temas de empresa y de temas comerciales sobre todo, cada vez eran mucho más difíciles de gestionar y de manejar. Entonces ahí empiezo a trabajar mucho más de cerca y por eso después de 10 años termino, digamos que recogiendo toda esta experiencia y autodenominándome mentora de médicos y profesionales de la salud, porque siento que en estos 10 años lo que sí he hecho es ayudarles y enseñarles que eso que ustedes hacen todos los días definitivamente es un negocio. Déjenme acá yo silencio, creo que hay el micrófono abierto. Entonces, creo que hay una persona que tiene un micrófono abierto, porfa, para que me ayuden eso, a cerrar. Súper. Entonces, por eso es que llego a trabajar con el sector. Entonces, en todo este proceso, como les decía, siempre me daba cuenta que uno de los principales obstáculos era el poder vender más. Y era la principal pregunta que todos me hacían. Clarita, ¿cómo hago para lograr generar más ingresos? ¿Cómo hago para lograr vender más? Entonces aquí les dejo 6 razones, digamos, que yo me he encontrado en todo este proceso y para eso ayúdenme a escribir en el chat. Léanlas ustedes rápidamente mientras yo las voy explicando, pero escríbanme sobre el chat esas razones, esos principales obstáculos con los que ustedes más se identifican en este momento, para ir viendo, digamos, que hacia dónde se mueve este grupo. Entonces, lo primero que me he dado cuenta es que los médicos y profesionales de la salud definitivamente creen que no venden. Y me dicen, Clarita, definitivamente yo no vendo. Ayúdenme a ir escribiendo ahí el número, el numerito con el que ustedes identifican de cuál creen ustedes que es el obstáculo principal que tienen para vender más. El segundo es que definitivamente no saben de temas comerciales. Como les decía yo ahora, entiendo y tengo súper claro que digamos que todas estas profesiones normalmente pues se enfocan en el tema de atención de pacientes y se enfocan en los temas netamente de salud, pero no hay una formación clara frente al tema. El tres es que crees que ventas y mercado es lo mismo y digamos que en todo este tiempo pues me he dedicado a explicarles las diferencias del proceso. Cuarto, no sabes cómo organizar a tu equipo de trabajo para vender. Claro, si ustedes definitivamente creen que no venden, pues muchísimo menos pueden liderar un equipo enfocado en las ventas. Y cinco, no sabes cómo atraer pacientes.
No tienes ni idea, abres el consultorio, como siempre lo digo, una de las cosas más complejas cuando voy a crear cualquier negocio es obviamente empezar a captar clientes. Y el sexto, pues definitivamente todas las anteriores. Entonces me dicen Clarita definitivamente o Clara definitivamente no tengo ni idea de los temas que me están hablando. Entonces veamos aquí las respuestas que me van dejando. Nancy dice 6, todas las anteriores, nos pasa frecuentemente. Jacqueline López dice la 2, no sabes nada de temas comerciales. Nutriari, no sabes nada de temas comerciales. AMR sexta, todas las anteriores. Y Juliani 6, pero más 5. No sabes cómo atraer pacientes. Entonces, a los que me contestan que no saben cómo atraer pacientes, dentro de 8 días vamos a tener una sesión que ha sido también súper llamativa, que es precisamente el método de atracción de pacientes correctos, porque además no solamente se trata de atraer cualquier tipo de paciente, sino realmente los pacientes que tú necesitas. Y así, digamos que a la medida que pasan las semanas, yo les voy trayendo diferentes temas relacionados con todo lo comercial para ayudarles a que ustedes a través de estas mentorías de prueba también reciban, digamos que toda esa información valiosa. Y obviamente al final les voy a contar si quieren ser parte de este proceso de mentoría Factura Más, en donde les ayudo a hacer todo este proceso de forma muchísimo más cercana. Entonces, siempre me gusta empezar diciendo que un consultorio de salud sin estrategia va a crecer orgánicamente a donde sus pacientes quieren llevarlos. Esto es un concepto que yo trabajo mucho en todos los procesos que hago y es que creo que por orgánico, por donde los pacientes quieran llevarles, no es la forma correcta de crecer los negocios. Yo que he sido emprendedora por tanto tiempo, les digo que uno muchas veces quiere decirle que sí a todos sus clientes y así pasa lo mismo con los pacientes y cuando uno menos piensa, termina muchos años después trabajando con un negocio que de pronto no satisface esas necesidades ni personales ni profesionales, y sé yo en qué momento terminé haciendo todo esto, como me pasó a mí, yo en qué momento terminé siendo una empresa contable cuando mi formación y mi experiencia han sido comercial y toda la vida me ha encantado vender, porque terminé hablando de esto y ahí es donde empiezo a darle la vuelta. Lo mismo pasa con los consultorios de ustedes. Muchas veces lo que pasa es que empiezan a crecer orgánicamente, es decir, las consultas, las cirugías o los procedimientos que hacen, digamos que empiezan a crecer porque sus pacientes hablan muy bien de ustedes y les empiezan a recomendar y a través de ese voz a voz sencillo que se da con los pacientes que tienen buena experiencia, empiezan a crecer sus negocios. Pero de eso no se trata de tener un crecimiento organizado y ahí es cuando yo empiezo a hablar del consultorio Smart, que es un tema que siempre me van a escuchar hablando. En esta sesión no digamos que no ahondo sobre el tema, pero es algo que es muy importante que tengan ustedes súper presentes, en que el objetivo no es seguir creciendo orgánicamente, sino que el objetivo es que ustedes puedan planear ese crecimiento hacia donde ustedes lo quieran hacer. ¿Listo? Espérenme un segundo porque otra vez tengo una persona con el micrófono abierto. Listo. Entonces, vamos a dejarlo por acá. Entonces, bueno, entonces el objetivo, como les decía, es lograr tener un consultorio que les permita crecer hacia donde ustedes quieren. ¿Cuál es, es uno de los principales problemas? El problema es que desde el inicio ustedes sienten que esto de temas comerciales, digamos que no tiene que ver con ustedes, que no es su responsabilidad. Entonces, la mayoría de las veces me dicen, Clara, es que los médicos y profesionales de la salud no vendemos. Ese fue como el primer encontrón que yo tuve con el sector, porque yo le decía, doctor, pero venga, ofrezca. No, Clara, yo no vendo. Pero venga, doctora, explíquele usted a los pacientes. No, Clara, eso lo hace la secretaria. Y yo soy una convencida de que no. Y ahora lo vamos a ver un poco cuando hablemos de ese proceso comercial, porque yo siempre siento que el problema comercial empieza con el médico profesional de la salud. ¿Sí? A mí me encanta usar una frase, yo siempre digo que cuando el paciente llega a donde ustedes, normalmente la respuesta casi todo es sí, doctor, bueno, doctor, sí, doctora, buena doctora. Obviamente cada vez llegan a tener pacientes más informados y hay que respaldar, digamos que con más información, pero en general el proceso de venta, el proceso de ofrecer y de explicarle al paciente está muy ligado a lo que yo llamo la bata blanca, que finalmente pues son ustedes médicos y profesionales de la salud.
Lo segundo también es que me dicen, Clara, eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad de la secretaria, que es la que contesta el teléfono, la que hace el proceso de agendamiento, yo no tengo nada que ver con eso. Eso también es una limitante muy grande que vamos a hacer que, digamos, que hace que ustedes no puedan crecer porque no terminan involucrándose en el proceso. Lo tercero que me dicen es, yo ya contraté una agencia de marketing digital para eso y créanme, se los he dicho muchas veces. En este tanto tengo una persona que empezó y llegó a mí porque me decía, Clara, no tengo resultados con mi agencia de marketing. Clara, hago inversiones superiores a 350 dólares todos los meses y no me llegan pacientes. Y eso se debe a que finalmente está bien hacer marketing digital, está bien hacer redes sociales, pero antes hay que tener una preparación previa, hay que tener una estrategia para que puedan lograr resultados, si no, no van a lograr resultados, ¿sí? Lo cuarto que me dicen es, yo no sé vender, y eso es una cosa que hablamos mucho y trabajamos mucho en los procesos conmigo, porque definitivamente ustedes se tienen que entrenar el tema de vender. Pues yo digo que a veces uno tiene ciertas características de la personalidad que le ayudan al proceso comercial, pero finalmente es un proceso en el que se pueden entrenar para lograr mayores niveles. Y lo quinto es que definitivamente la mayoría no desarrolla un plan para lograrlo. Y cuéntenme así en el chat otra vez si alguno de ustedes, ya estamos terminando mayo, pues hoy es 30 de mayo, ¿cuántos de ustedes me pueden decir a ciencia cierta qué presupuesto tenían para este mes de mayo y hoy que están cerrando y son las 7:20 de la noche, si cumplieron o no cumplieron el presupuesto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes dentro de sus consultorios empezaron en mayo sabiendo el número que tenían que facturar y hoy cuando salieron del consultorio salieron diciendo que definitivamente no habían logrado los resultados? O sí habían logrado los resultados, cumplió Mónica. Súper, sí lo cumplí. Mónica, ¿y tienes un número específico para mayo o para todos los meses en donde tienes claro? Es el primer mes. Sí lo tengo. Buenísimo. Mm. Es el primer mes que lo cumples o el primer mes que tienes tu negocio propio y lo rebasé. Bueno, qué bueno, felicitaciones. Pues esa respuesta de Mónica no es la más común en el sector. Eso es algo que yo siempre, digamos que he promulgado y les digo, hay que revisar los números, sí, puede que no tengan presupuestos gigantes, pero al menos hay que tener claro a dónde quieren llegar, porque si no, cualquier resultado que tengan, pues les va a quedar como, pues sí, esto fue lo que vendí y no pasa nada. Y lo chévere y lo interesante de tener claros sus objetivos es que van a poder empezar a tomar decisiones y empezar a darse cuenta si están vendiendo más o no. Porque muchos llegan acá y me dicen, ¿qué es lo que tú quieres? Facturar más, vender más, y les pregunto cuánto están vendiendo y no tienen ni idea. Entonces es un ejercicio muy, muy interesante. Y lo revisaste contra el año anterior, pues mira, felicitaciones, porque muchos o dicen 20 y 20 me fue bien, pero no sabemos si 20 el año pasado era más, era menos, y de eso se trata, digamos que todo el ejercicio de organizar el consultorio. Entonces, aquí siempre les digo que la realidad de los negocios de los médicos y profesionales de la salud es que la venta la realiza la bata blanca, que ya se los mencionaba ahorita me adelanté. La bata blanca para mí son ustedes, son los médicos y profesionales de la salud y son, digamos que, los encargados de iniciar al menos ese proceso comercial. Porque cuando ustedes vienen y le dicen al paciente qué es lo que necesita, qué es lo que están sugiriendo, ahí están detectando una necesidad, pues un problema en la mayoría de los casos, y les están diciendo cuál es la solución. Ahí nace el tema comercial. Y como les digo siempre, el tema comercial, el tema de vender, que tanto susto les da, no es más que digamos que el vender es simplemente la retribución entre esta relación de dar y recibir, en donde ustedes entregan un servicio de muy buena calidad y el paciente les devuelve pues una retribución en términos económicos. Entonces es algo que siempre como que genera todo el escalofrío del mundo. Siempre me dicen, Clara, definitivamente no vendemos y por eso es que yo les digo, sí venden. Y cuando ustedes empiezan a hacer ese cambio de mentalidad es cuando van a lograr en serio tener los resultados muchísimo más claros. Veo que aquí tengo una pregunta. Yurani nos dice, no tengo claro, antes era más indiferente porque estaba empleada. Sé que siempre me ha generado ingresos, pero no es demasiado, pero es demasiado fluctuante. Ahora quiero estar al 100% con mi consultorio. Súper, entonces en esos procesos de transición, como lo menciona Yorani, sí que es importante
Porque además cuando empiezas a meterte de lleno en el consultorio, de verdad entiendes que esto es un negocio y el negocio va a tener ingresos, pero también va a tener costos y gastos. Entonces tienes que empezar a medir ambos temas para que puedas entender si estás logrando el resultado que quieres o no. Y al final, que lo que te queda después de esos ingresos y restarte lo que te gastó, pues al final valga la pena y en el caso tuyo que estás en la transición, pues puedas evaluar y decir si valió la pena ese proceso de transición o no y en qué momento ya empiezas a tener mejores beneficios y mejores resultados. Entonces, ese proceso comercial del consultorio de salud, vuelvo y les digo, y qué pena sea tan enfática, pero para mí es clave que ustedes entiendan que ustedes son los responsables de dirigir este proceso comercial, de que ustedes sean los que digan cuál es ese objetivo, a través de qué servicios lo quieren llevar, y que ustedes sean los que empiecen a ofrecer sin miedo a los pacientes y que entiendan la frase, que no sé por qué no la escribí hoy, pero siempre les digo que vender más en el sector salud ayuda a que más pacientes logren su recuperación. Y entonces cuando tú entiendes eso y lo ves y entiendes que no estás simplemente vendiendo por vender, sino que en la medida que tú logras ofrecerle más a tus pacientes, vas a tener los mejores resultados, lo vas a hacer de una forma muchísimo más tranquila. Y aquí es cuando les explico cuál es esa ecuación básica de la venta en tu consultorio de salud. Entonces, a la pregunta de Clara, cómo hago para facturar más? Digamos que hay dos grandes componentes. Lo primero es lograr atraer los pacientes correctos, que es lo que digo que les voy a explicar la próxima semana. Y lo segundo es que tú puedas hacer más oferta de tus servicios, porque es que muchas veces lo que pasa y lo primero que me encuentro cuando hago estos procesos de mentoría personalizada o me llaman o me escriben o me están preguntando sobre cómo vender más, me doy cuenta que no venden más porque no están ofreciendo, porque no le ofrecen a sus pacientes lo que ustedes están en capacidad de ofrecer. Y ahí, entonces, cuando yo logro esos dos componentes, inmediatamente voy a lograr facturar más, voy a lograr tener mejores resultados en mi consultorio. ¿Qué es lo que pasa? Que atraer los pacientes correctos pues puede ser sencillo. Muchos, digamos que los mismos pacientes por el voz a voz empiezan digamos que a enviarles nuevos pacientes. Muchos hacen inversiones en marketing digital y les ayuda a atraer pacientes, pero cuando el paciente llega al consultorio, entonces el tema de ofrecerles los servicios se queda un poco corto. Y ahí es donde yo empiezo a hablar de que, claro, como la ecuación se nos empieza a desbalancear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me doy cuenta? ¿Por qué no ofrecen? Porque sufren del síndrome de la bata blanca. Y ahí es donde nace todo esto. Y por eso siento que una de las razones por las cuales dejan de ganar o empiezan a perder plata, porque para mí dejar de ganar también es un poco perder dinero, porque como digo yo, es un dinero que está sobre la mesa, disponible, y básicamente no lo quiero coger porque no estoy ofreciendo. Entonces, el síndrome de la bata blanca es el proceso mediante el cual el médico y profesional de la salud se niega a creer que las ventas en su consultorio o empresa de salud están relacionados directamente con su actividad y su nivel de intervención en el proceso. ¿Qué significa? Y cómo lo resumo, es el miedo a vender, es el miedo o esa negación a decir que ustedes tienen un proceso comercial dentro de su consultorio. Yo entiendo que ustedes están formados inicialmente desde el punto de vista de servicio, pero si ustedes no interiorizan el tema de vender y dejan ese miedo y ese susto y entienden que esto es responsabilidad de ustedes, ustedes por mucho que hagan, por mucha empresa de marketing digital, por muchos pauta que logren hacer, créanme, no van a lograr los resultados. Porque es que vender no es simplemente salir a hacer una publicidad o tener un Instagram súper bonito o simplemente atender los pacientes. Hay que empezar a activar diferentes opciones para lograr facturar más. Y cuando ustedes tienen el paciente ahí sentado al frente de ustedes en el consultorio, ustedes necesitan dejar ese miedo para que ustedes le puedan ofrecer al paciente todo lo que ustedes están en capacidades de ofrecer, bien sea productos, bien sea más servicios, cirugías, procedimientos, todas las diferentes, digamos que opciones que ustedes le puedan dar. Y por eso, digamos que hay que planearle, bueno, ahí me meto en otro tema, pero acá lo importante es que para mí el síndrome de la bata blanca es ese miedo a vender y es esa dificultad en aceptar que esto es una responsabilidad completamente de ustedes, que parte de ustedes y que como les decía al inicio, parte incluso de sus objetivos personales, de eso que ustedes como persona quieren lograr y a dónde quieren llegar.
Y ahí les hablo siempre un poco del journey del médico y profesional de la salud, que hoy no lo voy a mencionar, pero que trabajamos también todo el proceso porque de ahí es donde ustedes tienen que definir cómo van a crecer en su proceso. Bueno. Entonces, aquí les traigo algunos criterios súper fáciles. Quienes estén pues, en el celular o en el computador, hagan un pantallazo de esto, porque es una forma de empezar a chequear y decir cómo ustedes pueden identificar, obviamente, ese síndrome de la bata blanca que les está llevando a dejar de vender y por ende a perder dinero dentro de sus consultorios. Entonces, lo primero es que si estás convencido que no vendes a tus pacientes y pones un check, digamos que ahí ya tienes un primer indicio de sufrir del síndrome de la bata blanca. Si nunca has dedicado tiempo para planear tus ventas, o sea, si simplemente tienes un consultorio orgánico en donde te levantas todos los días, llegas y tu objetivo es atender los pacientes de la agenda que tu secretaria te entregó, pero no tienes un tiempo donde hayas planeado tus ventas, no has hecho un ejercicio de decir cuánto quieres vender, en qué servicios te vas a enfocar y hacer todo un ejercicio de planeación, entonces estás sufriendo también del síndrome de la bata blanca. Si nunca has hablado con tu equipo sobre las ventas, o sea, si es un tema que nos da susto y qué pena que mi secretaria se dé cuenta que yo estoy hablando de vender, no, es que de la generación de ventas, de la generación de ingresos, es que nosotros podemos empezar a construir un negocio. Si nosotros no crecemos las ventas, no tenemos, digamos que no nos queda más después de lo que ingresa menos lo que gasta, que me queda en utilidad, pues finalmente no voy a poder reinvertir, no voy a poder comprar equipos, no voy a poder contratar más personas que me permitan hacer un proceso de atención muchísimo más amplio o complementar mis servicios. Y hay un montón de cosas que dependen de esa generación de ingresos y es algo que ustedes tienen que hablar abiertamente con su equipo y que ellos tengan claro que eso es el objetivo. Porque es que si yo tengo claro que mi objetivo son las ventas y la generación de ingresos, cuando el paciente llama, yo contesto el teléfono y le haciendo la cita. Cuando el paciente llega, yo le facilito el proceso de llegada a su cirugía. Y así hay un montón de cosas que cuando yo entiendo que mi objetivo es vender, empiezo a facilitarle tanto al paciente que al final también el gran beneficiado aquí es el paciente. Y es que a veces uno va a un consultorio y las secretarias, sobre todo las secretarias, y a veces los médicos como que creen que le están haciendo un favor a uno y ya no estamos en ese momento, ¿sí? Ya hay mucha teoría donde dice que el paciente ya no es paciente, o sea, ya no se sienta a esperar, ya no es tranquilo, ya todo el tiempo está demandando más información, demandando mejor servicio y por eso todos estos procesos de análisis y de revisión son tan importantes y de verdad siempre me gusta felicitarlos porque no hay muchos médicos y profesionales de la salud conscientes como ustedes que dedican un tiempo de su agenda, de su semana para empezar a trabajar en estos temas. Más de estos criterios es si crees que si ofreces algo adicional a tus pacientes está mal. Muchos de los médicos se mueren del susto de ofrecer algo, simplemente lo van a consulta, atienden la consulta, le dicen y vaya allá y compre, y vaya allá y compre. Yo le digo, ¿y usted por qué? Si formula todo el día algo, o si esto es complemento a lo que está haciendo, ¿por qué no lo vende? No, porque es que me da pena que mis pacientes o me da miedo que mis pacientes crean que yo estoy vendiendo por vender. Pues no, facilítenle la vida. Miren, yo ayer estuve pues, ando con unos temas como de migraña, aquí estoy, hoy descansé y dormí y traté como de recuperarme. Pero ayer les decía en las historias de mis redes sociales, les decía que me impresionó, estuve 4 horas en urgencias en una clínica, me hicieron todo un chequeo, desde el principio les dije que había tenido el año pasado un antecedentes de tiroides y no se les ocurrió hacerme un examen de tiroides. Ya había ido yo hace un año también a urgencias y me habían hecho el examen, acá no. Y cuando después de 4 horas me dicen, bueno, entonces lo más seguro es que es la tiroides. Y le dije, pero ¿cómo salió? Y me dice, no, de eso no se lo hice, le mandé una orden para el laboratorio. Y yo solo pensaba, yo decía, esto es absurdo, o sea, no tengo el detalle de por qué si está en el protocolo, si no está en el protocolo de urgencia, no tengo ni idea. Intentó explicármelo, yo lo único que le decía es, me hiciste perder 4 horas acá sentada, ¿sí? Me dio una acetaminofén, sí, pues seguramente me pasó, no sé si funcionó o no funcionó, pero yo llegué diciendo que sí, posiblemente era un tema de tiroides que me estaba dando la taquicardia, el malestar, bueno, un montón de cosas y no me lo hicieron. Y yo decía,
Si a mí me dicen, si la razón era porque no estaba en el protocolo de urgencias, a mí me dicen, Clara, pague X más y le hacemos de una vez el análisis, usted sale de aquí con todo completo, ¿qué creen que yo hubiera dicho? Obviamente que sí. Entonces, eso es lo mismo que pasa en el consultorio de ustedes. Si ustedes le facilitan la vida a los pacientes, hoy los pacientes, nuevamente, no somos pacientes, no tenemos tiempo. En una ciudad como Bogotá, si yo entiendo la problemática del paciente que vive a 1000, que es una mamá con hijos, trabaja, ¿yo qué quiero? Que me solucionen lo más rápido posible. Si a mí me ofrecen y eso implica pagar un poquito más, lo hago, porque mi necesidad está enfocada en la solución del tema mucho más rápido, ¿sí? Entonces, miren, a veces ustedes se mueren del susto de poder ofrecer algo más y se trata precisamente de eso, de entender cuál es la necesidad del paciente y ayudarle a solucionar de acuerdo a las necesidades que él tiene. Bueno. Si crees que está mal visto hacer alianzas con tus colegas, y eso es otro de los síndromes de la bata blanca, cuando les planteo abiertamente que hagan alianzas, que revisen cómo pueden remitirse en pacientes de un lado al otro y se mueren del susto de hacerlo. ¿Listo? Si te excusas en decir que nunca te enseñaron a vender, porque muchos cuando les hablo del tema comercial lo que me dicen es que no venden porque nunca les han enseñado. Creo que hoy y en este momento di que es una respuesta que cada vez tiene menos validez porque hay procesos, hay mentores como yo que nos dedicamos a enseñarles obviamente a los médicos y hay mucha información sobre el proceso comercial que es tan importante en cualquiera de los negocios. Bueno, si crees que las ventas y mercado es lo mismo, definitivamente van por dos lados y dos canales diferentes. Y por último, si no tienes diseñado un plan comercial y es así, pues como que así súper resaltada. Entonces, cuando estás evaluando si cumples o no con estos criterios, ahí te vas a dar cuenta si sufres del síndrome de la bata blanca. ¿Qué digo yo? Que si tienes 3 checks dentro de tu lista, ya estás en un nivel de alto de síndrome de la bata blanca y debes empezar a trabajar. Cuéntenme aquí en el chat más o menos con cuántos criterios cumplen. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De 9 criterios, ¿con cuántos creen que están cumpliendo? ¿O quién? Pues nunca me ha pasado, pero si alguno definitivamente no cumple con ninguno y no sufre del síndrome de la bata blanca. Cuéntenme cómo ven el proceso del síndrome de la bata blanca. Ya hasta ahora los cojo siempre cansados, ya empieza a bajar la interacción. Bueno, entonces de 2 o 3, ok. De 2 o 3 cumples. Bueno, entonces siempre digamos que hay temas para revisar. ¿No cumples con ninguno? Bueno, pues felicitaciones. Entonces definitivamente no sufres del síndrome de la bata blanca y seguramente entonces ya tienes un proceso comercial mucho más estructurado. Bueno, súper. Entonces, ¿cómo dejar de perder dinero? Y lo que les explicaba un poco, para mí, como que dejar de ganar dinero cuando tienes todo para hacerlo, es un poco empezar a perder dinero. Es lo que yo creo. Y por eso les decía siempre que para mí es lo mismo. Entonces, les voy a dejar acá 3 pilares de implementación rápida para que ustedes puedan empezar a trabajar el síndrome de la bata blanca. Entonces hay 3 limitantes y 3 razones por las cuales, no te preocupes, no y me perdí, lo siento, es que cumplo con 3 de los que dijiste. Bueno, a mí me pareció raro, pero igual te felicito, donde si tuvieras todo súper chuleado. Estoy con paciente, lo van a dejar grabada, sí, la sesión va a quedar grabada, no se preocupen. Bueno, entonces esos limitantes del síndrome de la bata blanca, entonces yo siempre siento que hay 3 grandes limitantes y digamos que lo que genera, las consecuencias que genera este síndrome de la bata blanca. Lo primero es el sesgo de oportunidad y para mí yo entiendo, perdón, y nace de esa mentalidad enfocada en el servicio que los hace que dejen esa posibilidad de pensar que hay una oportunidad de vender y una oportunidad de poder generar un ingreso adicional con el paciente. Yo siento que siempre hay algo con lo que yo le puedo ayudar a mi paciente con un producto adicional
o una cita adicional o un procedimiento adicional, algo que ayude. Entonces, cuando el síndrome de la bata blanca está presente, ustedes tienen ese sesgo, o sea, no están mirando, tienen ese bloqueo de oportunidad de ver que hay una oportunidad comercial ahí. Lo tercero es que empiezan a hacer un proceso de restricción de la oferta. Es decir, ustedes no le invitan y limitan como esas sugerencias que le pueden ofrecer al paciente. Entonces empiezan y dicen, si yo le ofreciera esto al paciente, pero no les lo voy a decir porque entonces va a creer que yo en la primera cita le voy a vender todo, entonces yo espero y por allá más adelante le digo. Entonces eso es lo que yo llamo la restricción de la oferta, porque no le entrego toda la información al paciente y hace que limites esa oferta que le estás ofreciendo a tu paciente. Lo tercero es que hay una pérdida evidentemente de facturación y es que no llegas al nivel máximo de ventas que puedes alcanzar. Como tienes todas estas limitantes, hay un sesgo de oportunidad, una restricción de la oferta, pues finalmente vas a perder el poder alcanzar un nivel satisfactorio, digamos que de facturación. Entonces ahí vienen los tres pilares para no perder dinero a causa del síndrome de la bata blanca, que es como lo he llamado yo. Entonces, lo primero es identificar todas las oportunidades con base en las necesidades de tu paciente. Y si mañana ustedes ya cuando tengan el paciente empiezan a arriesgarse, porque me acuerdo que en la retroalimentación del grupo de pioneros, del primer grupo de Factura Más, hubo un médico que me decía, Clara, yo ya desde que salí, como que todo el tiempo estoy pensando qué le puedo ofrecer en pro de su recuperación y ya cada vez me da menos susto y ya me atrevo a decirle a las personas y me estoy dando cuenta de la respuesta. Entonces ahí, porfa, ahí de verdad les empieza a cambiar su práctica profesional un montón. Entonces identifiquen esas oportunidades que tienen cuando tienen el paciente al frente. Lo segundo es ofrece a los pacientes los productos y servicios que mejorarán su proceso de recuperación y aportarán en mejor medida a tu negocio. Porque como les decía, de nada sirve identificar esa oportunidad que tienen de ofrecer, esa oportunidad de negocio que tienen, si luego no se arriesgan a ofrecerlo. Entonces, láncesen y ofrezcanle al paciente, además porque la única forma en la que ustedes puedan medir si el precio es correcto, si el servicio es atractivo, es ofreciéndolo. Esto es un tema de prueba y error. Aquí no hay nada escrito, esto no es ley matemática, eso es como cuando ustedes están ajustando el medicamento. Ahora con el tema mío de la tiroides, yo me acuerdo que el año pasado me daban una pastillita, entonces 1,5 y 2, hasta que encontraban el punto que era. Pasa lo mismo en los procesos comerciales. Tú empiezas a ofrecer el producto o el servicio y te das dando cuenta el paciente qué te va diciendo, el paciente cómo va reaccionando, qué te dice frente al precio, qué te dice en cuanto a los beneficios que le estás dando, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo y por eso los invito a que puedan ofrecer ese tema a los pacientes. Y por último, el último pilar de acción rápida o de implementación rápida es enfócate en el cumplimiento de tus objetivos personales, ¿sí? Si tú quieres crecer y usted lo ha reconocido en la especialidad X por ser el mejor poniendo algo específico o usando la técnica de, por favor, enfócate en eso, porque al final eso es lo que te va a generar esa sensación de haber logrado lo que quieres y al final, como en la medida que hay mucho más motivación, pues vas a poder lograr mejores resultados. Entonces, esos son los tres pilares que les recomiendo pongan en acción porque esto les va a ayudar a empezar a superar el síndrome de la bata blanca y finalmente les va a ayudar a no perder dinero en su consultorio porque no van a dejar, como les digo yo, dinero sobre la mesa sabiendo que lo pueden lograr. Y ya para cerrar, hay una frase que me gusta mucho, y es que las pequeñas acciones siempre logran grandes resultados. Y de nada sirve que ustedes aprendan y inviertan tiempo acá conmigo o en alguno de los procesos que se encuentren, si ustedes no van a salir a tomar acción y no van a hacer cambios en sus consultorios. De nada sirve y ahí es cuando les digo que conocimiento sin acción no trae a los pacientes correctos. Entonces no van a lograr crecer, no van a lograr tener los resultados si definitivamente ustedes no empiezan a accionar. Y por eso siempre les digo, les dejo, digamos que tareas o cosas claves o recomendaciones o estos
pilares de implementación rápida, como los he llamado, para que ustedes mañana puedan salir a su consulta y puedan empezar a lograr diferentes resultados. Entonces, si ustedes quieren continuar también con el proceso, yo les he mencionado todo el tiempo que también el objetivo de estas sesiones es poderles contar un poco sobre la mentoría completa. En este momento tengo una mentoría disponible que es la mentoría Factura Más. Llevo 2 meses en este proceso, digamos que de la mentoría puntual, y es que yo tengo una mentoría personalizada mucho más grande, pero siempre he sentido que necesitaba un proceso que fuera mucho más rápido, que fuera mucho más fácil de entender y que al final es la base de cualquier negocio, y por eso decidí crear esta mentoría Factura Más, en donde los acompaño a planear, crear y poner en marcha una estrategia comercial que les permita obviamente incrementar sus ingresos en el consultorio de salud, y es un proceso que está diseñado para durar 30 días. ¿Cómo funciona un poco este proceso? Yo les entrego un método, les garantizo una orientación, una mentoría y un feedback para que ustedes puedan lograr los mejores resultados. Yo no les estoy ofreciendo un curso para que vayan, lo consuman cuando quieran y ya, y simplemente cada uno vea qué puede hacer. Esto es un tema de acompañamiento, ya les voy a explicar un poco cómo funciona. Utilizamos la herramienta de Classroom, que es una de las herramientas que tiene Gmail, y eso hace, digamos que un poco la diferencia, porque yo les voy a entregar una información que ustedes van a poder ajustar y yo voy a poder revisar y voy a poder ver, entonces casi que terminan convirtiéndose como en unas sesiones uno a uno, en donde yo interactúo con cada uno de ustedes y retroalimento esos procesos para que al final puedan lograr mejores resultados, y ahí es donde está la diferencia con los procesos de mentoría. Entonces, esta mentoría grupal, digamos que tiene varias etapas. Una o varios grupos. Una de estas etapas es las sesiones de inmersión de contenido. Son unas sesiones que ya están grabadas y están disponibles. La idea es que ustedes puedan empezar a consumir esas inmersiones de contenido, que es donde yo les voy a explicar y les voy a entregar todas las herramientas que ustedes necesitan para poder trabajar en la generación de mayores ingresos. Adicionalmente, tenemos una sesión grupal en vivo que yo he denominado una sesión de inicio y lanzamiento. La siguiente, hasta me quedó trocada, me quedó, esta sesión está, ya perdón, les estoy mostrando la del grupo 2, acá está, yo la corregí. Entonces, esta sesión está planteada para el jueves 6 de julio a las 6:45 de la tarde también. Es la sesión de lanzamiento, donde vuelvo y digan, pues como que les doy la bienvenida y les explico paso a paso cómo vamos a desarrollar el proceso para que ustedes puedan aprovecharlo cada vez más. Entonces, una vez van consumiendo esas sesiones de contenido, de forma paralela, todos los sábados, siempre tenemos unas sesiones que llamamos unas sesiones de mentoría grupal o unas sesiones de mentoring y acompañamiento, en donde lo que hacemos es revisar en el avance de cada uno de ustedes y darles mi retroalimentación. Han sido unas sesiones que a los grupos les ha encantado, porque abrimos micrófonos, prenden cámara los que quieran, hacen un montón de preguntas, a veces, como les digo yo, salen ñapas, salen temas adicionales, y mi objetivo es simplemente ayudarles. Yo siempre digo en este proceso que esto que hoy estoy haciendo y que lo estoy haciendo como con mucha más estructura, es un proceso que nació por canje de cafecitos, decía yo. Algún día dije, no vuelvo a aceptar una invitación más a un cafecito de un médico profesional de la salud, porque a punto de cafecitos me están sacando toda la información. Entonces un poco muy conversado, muy ameno, y basado obviamente en una estructura y en un modelo y un método en el que yo he trabajado durante todos estos 10 años con los médicos y profesionales de la salud que han trabajado conmigo. Adicionalmente, pues siempre me gusta entregarles herramientas adicionales, porque en estos procesos me he dado cuenta que empiezan a salir también
un montón de preguntas y a veces pues no hay tiempo para todo, entonces de ahí salen todo lo que se conocen como los bonos. Para mí son sesiones como de doble clic, los menciono siempre, que son esas sesiones de inmersión. Entonces el primer bono es que he construido 3 plantillas súper detalladas de todo el proceso, entonces esto les permite ver, por ejemplo, en la sesión 1, trabajar la plantilla 1 y en la sesión de mentoring siguiente yo abro las plantillas de cada uno que me lo permite Classroom de una forma muy fácil y veo el proceso que ustedes han avanzado y hago el tema de retroalimentación. Ha sido la sesión 2, la sesión 3 y hay una cuarta adicional para volver a resumir lo que se ha trabajado en todo el proceso. Entonces, básicamente acá no hay pérdida, no tienen que salir ustedes a implementar directamente. Yo estoy ahí para ayudarles en el proceso de implementación y acompañarlos en la ejecución de cada una de las actividades. El segundo bono es un bono que me han pedido mucho, era un tema de marca que siempre salía en las conversaciones, en las sesiones de mentoría personalizada, siempre me preguntaban por el tema de marca. Y yo pues digamos que tuve la oportunidad de tener dentro de mi equipo, cuando tenía el equipo grande antes de pandemia, de tener un publicista, siempre me ha gustado como el tema. Entonces construí y desarrollé una inversión de marca de médicos y profesionales de la salud que ya está grabada y disponible en la plataforma para quienes lleguen a Grupo 3. Tengo un tercer bono que es una inversión de uso de WhatsApp como herramienta para facturar más, como herramienta comercial. Ese es un bono que se los voy a entregar grabados, pero para quienes entren durante esta semana alcanzan a verlo en vivo con el grupo anterior, con el grupo 2. Entonces digamos que quienes quieran participar en vivo y hacer preguntas y aprovechar mucho más obviamente el proceso de inversión, quienes compren esta semana el proceso de mentoría de Factura Más, pues van a poder ver en vivo. Los que no, lo van a poder ver grabado. Y por último, para el grupo 3, estoy trabajando en una inversión nueva sobre embudo de ventas en el consultorio de salud, que también es un tema que todo el tiempo me están preguntando, entonces normalmente lo menciono como en las inversiones de los sábados, pero voy a trabajar un contenido específico sobre embudo de ventas y ese sí va a ser completamente en vivo para todo grupo 3. Como ven, antes simplemente tenía 3 bonos, en este grupo, desde el pasado y he agregado cuatro bonos en total, las plantillas las habría 3 plantillas, entonces siento que también es un programa que empieza a ser muy completo cada vez más y además tiene el componente de la mentoría, de estar con cada uno de ustedes y de conocer sus negocios y opinar sobre los negocios para que puedan evidentemente lograr mejores resultados. Aquí les dejo algunos de los comentarios del grupo Pioneros, quienes me siguen hace más tiempo en Instagram. Los invito a que vean, también hay unas historias destacadas en donde he dejado comentarios del segundo grupo. Ya hoy en día tenemos casi 30 personas que han pasado por estos procesos de mentoría conmigo, son procesos muy cercanos y ven, pues no son números gigantescos, no me gustan los números muy grandes porque me gusta trabajar con cada uno de los médicos en este proceso y eso también hace que los grupos pues no sean grupos demasiado grandes. Para esta sesión, aquí me quedo dos, pero es la grupo 3. Para esta sesión de mentoría que vamos a abrir en julio, voy a abrir 5 cupos VIP. Los grupos, las entradas VIP nacieron en el grupo pasado, fueron las primeras que se vendieron, me pareció súper raro, yo pensé que se iban a quedar al final y no, al contrario. Esa versión VIP incluye 1 hora de una sesión 1 a 1 conmigo. Esas sesiones se programan en la semana 3. Es para revisar, digamos que el detalle del negocio y poderles ayudar a solucionar y a implementar, digamos que ajustes, obviamente sobre los procesos de la mentoría de Factura Más, obviamente no temas que no hayamos tocado. Esta es la que, pues digamos que en el grupo pasado se agotó muchísimo más rápido. Y para quienes digamos que no puedan o no quieran acceder a esta sesión, pues está
la mentoría factura más, digamos que normalita, de los 100, de las 150 dólares. Para ambos la fecha máxima de inscripción va a ser, esto me quedó todo trocado, yo no sé qué me pasó hoy. La fecha máxima de inscripción, como les decía ahora, va a ser el grupo el 4 de julio, tanto para pues, la VIP y la mentoría de Factura Más. Entonces, pues al final de esta sesión yo me quedo siempre, les voy a dejar acá en el chat quienes quieran entrar, quienes estén en el celular y quieran entrar a la página donde está toda la información, ahí se las acabo de poner en el chat, y ya en el grupo les dejo el mensaje completo para quienes quieran participar. Posiblemente, yo creo que esta va a ser la última, pues ya hasta julio es la última del semestre. De pronto para agosto voy a hacer un pare porque pues ya digamos que de aquí a allá voy a tener 3 grupos, entonces ya empezaré en un tema como de revisión del proceso, de posiblemente hacer nuevas grabaciones y estructura. Entonces en agosto me tomaré como un tiempo para trabajar en ese proceso, y ya en septiembre volveré a empezar. Entonces, quienes quieran, pues digamos que ya es como la siguiente, y si no, habría que esperar hasta septiembre, así que los invito a que puedan empezar con este proceso de mentoría. Créanme que el proceso ha sido súper, súper provechoso y súper productivo para quienes han trabajado ya conmigo en este tema. De verdad que llevo muchos años trabajando con y para médicos y profesionales del área de la salud, como se les he dicho, y el proceso vale la pena que dediquen tiempo en sus consultas para lograr y planear sus resultados. Entonces, nada, quedo pendiente de todos, les mando un abrazo y estoy súper pendiente de ustedes por WhatsApp en las siguientes horas. Que tengan buena noche. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Chao.